momentos que Pablo tuvo en la iglesia previo a poder construir la iglesia, ¿no? Que lo vemos en el libro de Hechos, pero hoy ya vamos a leer la carta a los Efesios. ¿Qué es lo que queremos construir? Pues básicamente el libro de los Efesios, el tema principal, uno de los más importantes, aunque trata varios temas o subtemas, es la gloria en la iglesia. ¿Qué queremos provocar o producir? Amar y apreciar la iglesia y construir una iglesia pilar que sea de bendición para otras iglesias. Si tú estás buscando una iglesia en la cual participar, en la cual congregarte o la cual ser parte, pues creo que este estudio te puede ayudar mucho para entender qué es la iglesia bíblica. Pero esta primera parte, Pablo comienza haciendo una alabanza a la obra salvadora de Dios a través de Jesucristo, y es algo muy inspirante, hermanos. Entonces la clase la dividí en dos partes. La primera parte es para leer estos primeros versículos para que podamos enfocarnos y tomar nuestra Santa Cena. Terminando de tomar nuestra Santa Cena, vamos nuevamente a regresar y vamos a ver la segunda parte, que es una oración que Pablo hace por la iglesia. Y vamos a escuchar lo que Pablo dice acerca y cuál es su oración hacia los miembros de la iglesia. Entonces, para que más o menos nos podamos ubicar, ya vimos cuando Pablo fue y plantó o visitó, más bien no plantó, él no plantó la iglesia, pero él visitó la iglesia en dos ocasiones y en una estuvo 3 años, pero ya ahí, cuando él estaba preso en Roma, es cuando escribe esta carta a los Efesios. Vamos a comenzar juntos leyendo Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a leer aquí, comienza la carta con un saludo para la iglesia, como es el estilo de las cartas. Dice así la Biblia: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, saluda a quienes en la ciudad de Éfeso pertenecen al pueblo santo y como creyentes están unidos en Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Aquí podemos ver que esta carta está dirigida a la iglesia en Éfeso, está dirigida a los cristianos de la iglesia en Éfeso. Y como es el estilo de las cartas, primero comienza haciendo un saludo hacia la iglesia y después comienza con esta parte que nos va a ayudar a enfocarnos mucho en nuestra Santa Cena y también nos va a ayudar mucho a enfocarnos en lo que Dios puede hacer en tu vida, amigo, que estás acompañándonos esta mañana. Dice la Biblia en el versículo 3 de Efesios, capítulo 1. Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte con Dios en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de la salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios por el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo de que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Como te mencionaba, esta es una alabanza a la obra salvadora de Dios a través de Cristo.
La Biblia nos muestra claramente todo lo que tú y yo tenemos gracias a Cristo y todo lo que somos gracias a Cristo. Esta escritura podríamos decir que define nuestra identidad en Cristo, es decir, quiénes somos gracias a Dios a través de su obra salvadora y a través de lo que Cristo hizo por nosotros. La primera cosa, hermanos, y yo creo que lo que estamos buscando esta mañana, amigo y hermano, es generar gratitud en nuestro corazón. No sé si alcancemos a mirar todo lo que somos gracias a Cristo y gracias al plan perfecto de Dios a través de Jesucristo en nuestra vida. Una de las primeras cosas que somos es que somos bendecidos. Yo no sé si te sientas así. Después de haber conocido a Jesús, primero por haberlo conocido, somos bendecidos. Aquí la Biblia, en lo que acabamos de leer, nos muestra varias cosas por las cuales somos bendecidos por Dios. ¿Tú te sientes esta mañana así? ¿Tú te sientes bendecido por Dios? ¿Te sientes privilegiado por Dios? ¿Te sientes como alguien querido por Dios? Somos bendecidos por Dios porque Él nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. La iglesia, el amor de los hermanos, la preocupación, su palabra, ha cambiado nuestras familias, nos ha permitido construir una vida a su lado. Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. No solo eso, sino que nos abrió los ojos, nos dio sabiduría y entendimiento. También nos dio a conocer el designio secreto de su voluntad. ¿Cuál es ese designio? Que el que está por encima de todo es Jesucristo. Y esta es una parte importante de lo que queremos construir en la iglesia, y así vamos a concluir nuestra clase. Cristo es la cabeza, Él está por encima de todo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es nuestro Señor. Eso es lo que Él nos ha dado a conocer. Y es una bendición eso. ¿Por qué, hermanos? Porque someterte al señorío de Jesús es lo mejor que puedes hacer. Porque significa que Él gobierna. Él sabe lo mejor para nosotros. Él dirige y guía cada una de nuestras vidas. Somos bendecidos. ¿Por qué? Porque fuimos privilegiados al oír su mensaje. Fuiste entre miles de gentes, entre miles de personas, Dios te permitió escuchar su mensaje. Te permitió escuchar la buena noticia de la salvación. Y también te permitió abrazar la fe y además ser sellado como parte de su propiedad. Primer cosa, hermano, que somos gracias a Jesucristo es que somos bendecidos por todas estas cosas. No solamente eso, mira todo lo que tenemos gracias a Dios, a su bondad que nos mostró a través de Jesús. Mira todo lo que somos gracias a Cristo. Primer cosa que acabamos de ver es que somos bendecidos por Él. Pero no solamente eso, eres escogido por Dios para ser su hijo. ¿Te sientes escogido o sientes que tú lo encontraste, que tú lo lograste? El sentirte escogido es un privilegio. El ver que entre tantas personas Dios nos miró a nosotros, no porque seamos talentosos, tengamos un gran corazón o porque seamos perfectos o porque seamos mejores que los demás. A veces tal vez todo lo contrario, pero Dios nos escogió con un propósito. Dios nos escogió para hacer algo con nuestra vida, hermanos. El que tú seas un cristiano, un hijo de Dios, no es casualidad. Si alguien te invitó a estudiar la Biblia, estás estudiando la Biblia, no es casualidad. Dios ha puesto los ojos en ti. Dios tiene un plan para ti. Somos escogidos. ¿Cómo te sientes de saber que eres escogido? Saber que Dios pensó en mí y en ti es un privilegio. No solo eso, sino que nos dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Tenemos el mejor padre que podamos tener. Tenemos un padre que nos ama, nos cuida, nos protege como un buen padre, ¿no? Un padre quiere lo mejor para sus hijos, un buen padre quiere fortalecernos, un padre quiere cuidarnos, un padre tiene sueños para nosotros, un padre quiere que estemos bien, quiere vernos felices, quiere vernos fuertes. Dios es nuestro Padre. Llegamos a ser hijos de Dios.
Acuérdate lo que la Biblia dice, podemos ser creación de Dios, pero tal vez no llegar a ser sus hijos. Sus hijos es aquellos que lo obedecen, es aquellos que Cristo ha reconciliado con él. Y no solamente eso, hermanos, sino tenemos el privilegio de ser libres. Somos libres gracias a Cristo. Somos libres gracias a la bondad que Dios mostró en nuestra vida. Sentirte libre es algo maravilloso. Sentirte preso de algo es algo muy desgastante, es algo muy complicado. Eso fue gracias al sacrificio de Jesús. Y algunos tal vez están regresando a eso, ¿no? A ser esclavos, sentirse, a volver a tal vez a esas cosas que aprisionan el corazón, pero poder sentirte libre del pecado, poder vencer esas cosas que te dominan, es algo que da mucha paz, es algo que da mucha fortaleza. Fuimos perdonados, es decir, somos perdonados por Dios. Tenemos el privilegio de volver a empezar, de volver a comenzar, de iniciar nuevamente, ¿no? Y Dios siempre nos da ese privilegio, no solamente cuando lo conocimos, que eso fue algo espectacular porque comenzamos nuevamente en nuestra vida, sino esta parte del perdón es algo constante. Nos equivocamos, pero nos da siempre, nos llama a cambiar, a dejar lo malo y siempre Dios nos está perdonando, nos está fortaleciendo, nos está ayudando y el que te sientas perdonado también es algo que te da mucha seguridad, te da mucha fortaleza, te da esperanza, te da visión hacia seguir adelante. No solo eso, mira, no solo somos bendecidos, somos escogidos, somos hijos de Dios, somos libres, y no solo somos perdonados, sino somos herederos. O sea, vamos a tener parte de su herencia. Estás en esa lista, hermano. Dios quiere darte algo. Dios quiere darnos parte de su herencia. ¿Y cuál es esa herencia? Estar con Él en el cielo. ¿Qué mayor herencia que poder ser salvo? Podernos salvar. Dios te tiene en su lista de como eres su hijo, ahí estás en su herencia, pues ahí estás tu nombre puesto en ese libro de la vida. Y mira, no solamente eso, sino también somos propiedad de Dios. Esto es lo que tú eres con Dios. Esto es lo que tú eres gracias a Cristo. No es cualquier cosa. Amigo, eso es lo que tú puedes ser. Gracias a Dios, gracias a Jesucristo. No es un privilegio estar en la iglesia. No es un privilegio poder conocer a Dios. ¿Cómo te sientes tú? ¿Ya te acostumbraste? ¿Has dejado de ver esto? Eres bendecido por Dios. Eres un escogido de Dios. Eres un hijo de Dios. Eres libre. Eres perdonado. Eres heredero. Y además le perteneces a Dios. Hermano, tenemos todo. Tenemos todo. No apartemos nuestra vista de esto. Esto tiene un propósito. Y la misma Biblia, lo mismo que Pablo escribe, él nos lo dice. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué él hizo todo esto? ¿Qué espera Dios de nosotros? Dios espera que seamos santos y sin defecto en su presencia. Santos es apartado de lo malo. Santos es apartado para un trabajo especial, no solamente dejar de hacer lo malo, sino apartado para Dios. Él quiere que lo sirvamos. Pero ¿sabes qué desea Dios? Que lo alabemos siempre por su bondad y que lo alabemos por su glorioso poder. Todo lo que tú eres, todo lo que Dios te ha dado, todo lo que eres gracias a Cristo, es para que seas santo y sin defecto en su presencia. Todo lo que Dios te ha dado, todo lo que tú eres gracias a Cristo, es para que lo alabes, para que vivas agradecido por su bondad. El reunirte, ¿por qué nos reunimos? Porque estamos agradecidos. ¿Por qué por qué hacemos su voluntad? Porque estamos agradecidos. Porque hemos visto su poder en nuestra vida.
Y hoy, hermanos, el deseo es que podamos alabar a nuestro Dios con nuestra vida. Él hizo todo eso para estas cosas. Esta es la forma, este es el propósito. Ser santos en su presencia y sin defectos. Alabarlo todo el tiempo, servirlo, honrarlo con nuestra vida. Esa es la forma correcta de responder a todo esto que Él nos ha dado. Pensando en esto, vamos a darnos un momento para tomar nuestra Santa Cena. Vamos a escuchar una canción y después después de la canción, vamos a reflexionar, vamos a agradecer lo que tenemos y vamos a regresar para poder ver la segunda parte de esta clase. No se escucha.
Amén, hermanos. Sin duda somos muy bendecidos gracias a la obra salvadora de Dios a través de Jesucristo. En Cristo somos muy bendecidos, somos sus hijos, somos escogidos. Yo espero que te sientas de esa forma y sobre todo que eso te lleve a alabar a Dios, servir a Dios, ¿no? Que es el llamado de la iglesia. Recuerda que lo que queremos es a apreciar y amar la iglesia. Entonces, cuando uno entiende lo que Cristo ha hecho por uno, eso te lleva a vivir santo, a vivir puro, a vivir alabando a Dios, ¿no? Alabando su poder, exaltando su grandeza. Y bueno, aquí después Pablo, después de que escribe esta introducción poderosa, ¿no? Donde yo creo que es una de las escrituras donde podemos encontrar una gran riqueza de lo que Cristo ha hecho con nosotros y lo que tenemos gracias a Cristo. Él procede, ¿no?, a introducir esta parte de la iglesia, pero también hace una oración por el pueblo santo, una oración por la iglesia. Entonces mira lo que dice el versículo 15. Por eso, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa a nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio, señorío y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Esta es la oración de Pablo hacia los creyentes. Y también podría decir que esa es mi oración y esa debe ser la oración de cada uno de nosotros por cada uno de los hermanos de la iglesia. Primero, dar gracias a Dios por sus vidas. Es un privilegio estar al lado de personas que han decidido servir y amar a Dios. Son guerreros, son valientes, son hombres y mujeres que han demostrado su fe en medio de las pruebas, que se han mantenido a pesar de las distancias, que tienen una fe propia en Dios, que tienen amor a Dios. Hermanos, cada uno de ustedes son muy valiosos. Yo entiendo eso. En el mundo hay gente importante, gente reconocida, pero siempre los discípulos, los hermanos, tienen una estima especial por tener ese corazón de amar, de respetar a Dios, de servirle. Y esa es mi oración. Y es la oración de cada uno de nosotros que tenemos que hacer hacia la iglesia. Date siempre esa oportunidad de dar gracias a Dios por los hermanos, por los amigos, por la gente que tienes a tu alrededor. Es un privilegio poderlos conocer y estar con ustedes. Y eso es lo que debe caracterizarnos. Pero mira cuál era la oración y cuál es el deseo y cuál es la petición de Pablo hacia Dios por la iglesia, y cuál es mi oración y cuál debe ser nuestra oración por la iglesia. Que Dios nos dé sabiduría y que ilumine nuestras mentes, hermanos. Ilumine nuestra mente es como que quite todas esas ideas, todas esas cosas y nos permita ver quién es Él verdaderamente.
A veces nos olvida, ¿no? Es el Dios, el creador, el todopoderoso, ¿no? Cristo es lo más, el que nos mostró el amor más grande, quien venció la muerte, o sea, que podamos conocer el poder, la grandeza, la majestuosidad de Dios. Cuando entendemos eso, entonces nuestra vida lo va a reflejar. Y lo que deseaba Pablo es que mis hermanos conozcan verdaderamente a Dios. Esa es nuestra oración también por nuestros amigos. Que ilumine nuestras mentes para saber la esperanza a la que fuimos llamados. No es cualquier cosa, es el destino eterno de cada uno de nosotros. Esa es la esperanza a la que fuimos llamados, a la salvación. Todo se acaba, pero hay algo eterno al lado de Dios, que podamos vivir entendiendo la esperanza que tú y yo tenemos, que es muy grande, es muy majestuosa, es muy poderosa. Y también que Dios nos ayude a entender, que ilumine nuestras mentes para saber cuán rica y gloriosa es la herencia que Dios da a su pueblo santo. ¿Cuál es ese pueblo santo? La iglesia. ¿Cuál es esa herencia? Estar un día con Él en el cielo. Pero ¿cuál es el deseo? Que entendamos cuán rica y gloriosa es esa esperanza. Y otra de las cosas, hermano, que Dios ilumine nuestra mente, que Dios nos dé entendimiento para que entendamos cuán grande y sin límites es su poder. ¿Qué tal el Dios en el que tú crees? Él puede hacer cualquier cosa. Él puede cambiar cualquier cosa. Él resucitó a Jesús, es lo que nos dice la Biblia. Ese mismo poder que resucitó a Cristo. Que podamos entender cuán grande y sin límites es su poder. Nuestra iglesia debe ser una iglesia con más fe. Dios puede cambiar todo. Dios va a librarnos de todo esto que estamos viviendo, hermanos. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene una visión, Dios nos puso esto por algo, pero van a venir momentos en los que vamos a aprender, nos va a ser más firmes, está revelando nuestro corazón. Dios es poderoso. Dios puede darnos salud. Dios puede transformar cualquier persona. Dios puede cambiar cualquier situación a nuestro alrededor. Dios puede cambiar cualquier situación en nuestras casas. Dios es poderoso. Dios venció a la muerte. Nos lo mostró a través de Jesús. Que entendamos cuán grandes y sin límites es su poder. Creámoslo también, que Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Esa debe ser nuestra oración. Esa es mi oración por la iglesia. Esa es la oración de Pablo por la iglesia. Esa debe ser tu oración tuya por la iglesia. Si queremos ver una iglesia fuerte, gloriosa, amada iglesia, ora por esto, por cada discípulo, por cada hermano y por cada amigo. Dice la Biblia, para terminar, y Cristo mismo dio a la iglesia como cabeza, dio a la iglesia como cabeza, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Un gran principio, estamos hablando de iglesia, estamos hablando de orar por nuestros hermanos, estamos orando de qué es la iglesia, y tenemos que entender todos nosotros para amar y apreciar la iglesia. Dios puso a Cristo y le dio, ¿cuál es el designio secreto? Que Él lo puso por encima de todo, sobre toda autoridad, señorío, todo. Pues en lo mismo pasa en la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es quien gobierna a la iglesia. Y todos nosotros somos su cuerpo. Es decir, todos nosotros tenemos que obedecer las órdenes de la cabeza. La cabeza no soy yo, la cabeza es Cristo. Él nos debe guiar, Él nos tiene que dirigir, Él nos tiene que mover, Él nos tiene que
que inspirar, tenemos que someternos todos a Él. Esa es la clave, hermanos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él tiene la autoridad sobre nosotros. Él da las órdenes. Él dice mueve, Él dice camina, Él dice avanza, Él dice evangeliza, Él dice cuida, Él dice ama, Él nos dice todo lo que debemos de hacer. ¿Y cuál es nuestra actitud? Obedecer, someternos a la autoridad, recordar nuestro compromiso de fe. Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso es lo que tenemos que tener bien arraigado. Somos un cuerpo y un miembro. Acuérdate muy bien, hermano. Un miembro del cuerpo no puede vivir lejos de la iglesia. No existe el cristianismo ermitaño. Por eso necesitamos reunirnos. Por eso necesitamos congregarnos. Por eso tenemos que traer a los que no se han conectado. Por eso tenemos que ayudarlos. Tenemos que verlos. Tenemos que ver la forma de hacerles llegar clases. Alimento espiritual, debemos de buscar la forma de llamarnos para mantenernos vivos. Necesitamos del cuerpo, necesitamos de la dirección de Dios, necesitamos estar unidos. Este es el primer gran principio que tiene que ver con la iglesia y lo que queremos construir en la iglesia. Entonces, pongámoslo en práctica, tengamos ese tipo de oración por la iglesia, estemos unidos al cuerpo y sometámonos al señorío de Cristo. Eso va a ayudar a tener una iglesia gloriosa y poderosa en la región Naucalpan. Hermanos, lo que te quería compartir esta mañana. Muchas gracias, a nuestro Dios sea la gloria. Vamos a tener una canción más y regreso a dar unos anuncios breves. Muchas gracias. Amén, hermanos,
Tengo los anuncios breves para ustedes. Acuérdense los solteros, conectarse a su clase, que va a comenzar ya en unos minutos, en 2 minutos exactamente, para que puedan tomarla y están los que quieran participar, entiendo que están invitados. Un tema interesante, sexo y religión. También el día jueves nos vamos a reunir igual, hermanos, por este medio para seguir con nuestro estudio de los libro, la carta a los Efesios. Y no hoy sí tienen tiempo de prejóvenes, ¿cierto? Sí, hoy a las 12:30 los esperamos. 12:30 a todos los prejóvenes. Esos serían los anuncios, hermanos. Un gusto poder estar juntos y que pases un excelente domingo. No sé, si gustan pueden prender sus cámaras ya y despedirse, saludarse y verse, ¿no? Siempre es bueno verse. Algunos ya no habían prendido sus cámaras y ya las prendieron. Eso es bueno. No pasa nada. Gracias por la bienvenida, familia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Familia Lucio. Gracias por esto. Se rifó, Abby. Buenos días a todos. Buenos días, saludos, Charlie, familia, que estén bien. Tere, gusto saludarte. Gracias. Angie. Omar. ¿Estás conectado?